¿cómo están? Bueno, he vuelto a YouTube hace mucho tiempo que no subí un video, pero bueno, la idea es volver a retomar este canal y empezar a subir información que por ahí les pueda ser de utilidad a todos, ¿no? Primeramente comentarles que la comunidad de Telegram está creciendo muchísimo, ya somos 760 personas, donde subimos análisis. Yo siempre estoy subiendo análisis generalmente del Nasdaq. Hay otros participantes que están haciendo análisis de otros activos, pero lo bueno es que se está generando una comunidad, o ya se generó una comunidad donde se comparte mucha información de valor de manera gratuita. Hay uno de los participantes inclusive que desarrolla indicadores, y hay un indicador que es gratuito, que está, si entras en mi canal de Telegram, en la sección de archivos, vas a poder encontrar este indicador que se llama Zonas Trader Nos, simplemente se llama así porque está en el canal. Y también que es gratuito ese indicador, lo que hace es marcar zonas de oferta y demanda en base a la temporalidad que vos quieras operar o que vos quieras tener en cuenta en tu gráfica. Y después también desarrolló un indicador que es pago, que aparte de tener las zonas como el indicador gratuito, marca puntos de imbalance o de absorciones y demás, que no me voy a explayar mucho en eso. En el canal de Telegram también está el manual y está el chico que lo desarrolló, por si quieren preguntarle y consultarle. Así que también quiero comentarles que empecé a hacer salas de trading en vivo de manera gratuita, una vez por semana, como siempre comparto en mis demás redes. Lo hago solamente una vez por semana porque, como le digo, es gratuito y no quiero estar atado a un horario, así que cuando puedo lo hago. Ya hemos hecho una, justamente el día de hoy vamos a hacer otra. Y bueno, nada, el único requisito para poder participar de las salas de trading en vivo es ingresando a mi canal de Telegram. ¿Por qué? Porque yo ahí comparto el link tanto para los análisis premercado que hago para GoWall, y también para ingresar en la sala de trading. Así que sin más preámbulo vamos a ir a lo que se va a tratar este video. Este video justamente lo venía pensando hace un tiempo de armar, y la idea es explicarles cómo hacer un análisis premercado, por qué es necesario hacerlo, pero tener en cuenta esto, o sea, este análisis premercado no se hace solamente previo a la sesión americana, porque no todos operan en el mismo horario, así que simplemente es un análisis premercado conforme a tu operativa. Si vas a operar en la sesión asiática, es necesario que hagas un análisis premercado. Si vas a operar en la sesión europea, es necesario que hagas una entrada en contexto de lo que está pasando. Así que sin más, vamos a pasar a las pantallas y vamos a desarrollar este video, que va a ser muy cortito. Bueno, como saben, íbamos a hablar de cómo hacer un análisis premercado, así que vamos a iniciar. Acá estamos en el Nasdaq. Como pueden ver, yo ya tengo marcado este canal o cuña alcista. ¿Por qué digo cuña? Porque de alguna manera se va cerrando los puntos. En algún momento se van a encontrar, pero es una cuña media rara. Se va a encontrar no sé en cuántos años luz. Pero bueno, sin más, como les digo, tenemos este canal alcista. Es necesario marcarlo claramente porque nos está indicando zonas de alta relevancia. Estamos en una gráfica de 4 horas y partiendo desde la base, yo les voy a mostrar cómo hago yo mi análisis premercado, cuáles son las cosas que yo tengo en cuenta, qué es lo que estoy mirando para luego poder tomar decisiones y poner las probabilidades a mi favor. Simplemente lo que hago es abrir la gráfica, entrar en una gráfica de 4 horas y ver en rasgos generales qué está pasando. ¿Qué podemos ver acá? Bueno, tenemos, como les digo, un canal o una cuña alcista, como quieran verlo. La tenemos trazada, como ven. Tenemos una serie de mínimos, ¿no? que fueron confirmando la línea de tendencia, y luego tenemos los máximos. Ahora vemos que el precio está buscando un nuevo máximo. Ya rompió el máximo histórico anterior, digamos, que era este, entonces tranquilamente podríamos esperar que llegue a este punto o no. Pero bueno, en fin, ¿qué es lo primero que vemos en este análisis premercado que estamos haciendo? Que tenemos una fuerza en contexto macro que es alcista, que significa que la fuerza principal es al alza. Siempre
vemos que está ganando siempre la demanda. Y esto es un dato que tenemos que tener en cuenta claramente a la hora de operar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en este mercado tenemos zonas de oferta y demanda, ¿no? Constantemente. Pero la realidad es esta: sobre cada soporte, si tenemos un mercado alcista donde la demanda vemos que viene ganando hace muchísimo tiempo, prácticamente desde que inició el Nasdaq, ¿no? ¿Cuántas probabilidades tenemos que el precio, por ejemplo, si cae o hace un retroceso, cuántas probabilidades tenemos de que el precio rebote y se vaya al alza, o de que rompa y que caiga? Por lo menos en este contexto general que vemos que el precio está buscando de vuelta el techo del canal, bueno, las probabilidades son siempre que vayan al alza. Ahora, esto no significa que haga lo que yo digo, pero es una gran probabilidad, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta al analizar el mercado, porque el precio, si ven acá, desde este punto en adelante, el precio tuvo un rally alcista, rompió zonas, por ejemplo, en este punto acá, ¿no? Y vemos que cuando llegó a la zona rebotó y se fue al alza. Después rompió esta zona, rebotó y se fue al alza. O sea, obviamente es una estructura alcista. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos una fuerza principal que es al alza, siempre sobre cada resistencia o soporte vamos a tener mayor probabilidad de que siga al alza, de que rebote, o de que rompa, testee y siga al alza, de que caiga. Esto no significa que vaya a ir siempre al alza, porque en este punto que vemos acá, el precio no llegó no rompió y siguió al alza. Hizo su respectivo retroceso luego del semejante impulso, ¿no? Es algo que va a pasar. Pero siempre, como el mercado es alcista, tenemos como un sesgo alcista, o sea que siempre va a haber un instinto, entre comillas, que el mercado siempre rebote al alza o tenga mayor probabilidad. Recordad que una probabilidad no es una seguridad, simplemente es un porcentaje que te permite tener en cuenta ciertas conductas. Por ejemplo, cada 10 veces, si tenés 6 veces que rebota a favor de la tendencia macro, entonces hay una probabilidad de 6 contra 4 cada vez que se encuentre contra eso. Entonces es mayor la probabilidad de que rebote a que caiga, ¿no? Pero es una probabilidad nada más, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Bien, sabiendo eso, sabiendo que tenemos un mercado al alza, que estamos dentro de un canal que el mercado, fíjense cómo lo ha respetado, ¿no? A rajatabla. O sea, fíjense en lo que es esta precisión, es increíble. O sea, acá mientras el precio fue al alza tuvimos un montón de dibujos. Por ejemplo, en un momento esto estaba así, ¿no? Era una cuña más definida. En otro momento podríamos haber dicho que esto estaba así, y fue cambiando, pero en lo que es el piso del canal no se pudo dibujar otra cosa, por lo menos desde el 4 de noviembre del año pasado, por lo menos, o 21 de octubre. Así que bueno, ya tenemos el contexto general. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a identificar zonas. Recuerden, es un análisis premercado de cómo lo haría yo. Esto yo lo hago si opero en sesión americana, en asiática o en europea. Mi estrategia se puede dar el gusto, por así decir, de operar en la sesión que yo quiera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trazar las famosas zonas doradas que yo llamo. Son zonas identificadas en 4 horas. Tengo, si no estoy equivocado, un video sobre eso, pero no sé si lo he subido, después lo voy a subir. Son zonas que yo identifico en 4 horas, donde se ven comportamientos del mercado a veces que en una gráfica de 4 horas parece una simple velita de rechazo, pero esa vela representa 240 velas de un minuto, lo cual puede ser toda una tendencia de un día, ¿no? O de toda una sesión. Entonces lo que yo hago es trazarlas y las pinto de color dorado por una cuestión de gustos, y cuando paso a un minuto las identifico. Vamos a seguir trazando. Por ejemplo, acá tenemos una dorada. El máximo anterior yo creo que quedó como invalidado por esta sección que hubo acá. Entonces lo que hacemos es tomar este punto
punto. Y ahora vamos con el último máximo que está acá. También podemos trazar esta zonita de acá. Pero seguir trazando zonas más abajo no lo hago porque el precio, vamos a hacer, estamos en este punto para llegar, por ejemplo, acá hay una zona dorada en este punto para mi forma de ver el mercado. Son casi 1000 puntos, el mercado no va a caer, salvo que el precio venga por esta zona, bueno, ahí la trazaré. Ya inclusive esta y esta zona creo que las he trazado de más. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a ver si acá hay una línea de tendencia. Sí la hay. Y acá también hay una zona, yo no le suelo dar bolilla en realidad a las zonas por ahí que son medias diagonales o verticales. Generalmente yo me interesa más lo que pasa horizontalmente, entendiendo el contexto. Nosotros, ¿cuál es el contexto acá? Bueno, fíjense, vamos a hacer dentro de esta temporalidad macro, vamos a tomar en cuenta lo que está pasando ahora acá en este momento, ¿no? Tenemos rechazo de la zona, tenemos un impulso, retroceso, que fue un retroceso bastante complicado en ese momento, fue bastante errático, no respetó ninguna zona ni nada, y empezamos, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, y acá parecía que el precio iba a caer, que se estaba agotando la tendencia, pero el Nasdaq hizo de las suyas, impulso, retroceso, impulso, podríamos esperar un retroceso para que siga subiendo. Resumidamente, ¿qué es esto? Simplemente es una tendencia alcista, claramente, donde el precio fue generando nuevos máximos y nuevos mínimos, que son las zonas. Por ejemplo, en este punto podemos ver que el precio hizo un nuevo máximo, hizo su respectivo retroceso, rompe el máximo y luego vino a testear esta zona. Claramente, si nosotros pasamos a una gráfica de un minuto, vamos a encontrar con que esto fue un movimiento bastante importante, y ahora se los voy a mostrar. Por ejemplo, vemos que el precio llegó hasta esta zona dorada y en 2 velas de 4 horas, en una sesión americana tranquilamente podría ser, hizo un movimiento de 128 puntos. Acá parece una locura, pero esta zona es muy relevante, al igual que esta que está acá. Y bueno, y el máximo histórico siempre va a ser una zona relevante, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Conforme a cómo opero yo, vamos a 60 minutos y vamos a promediar un poco las zonas. ¿Por qué? Y primero porque se puede. En este caso está casi perfecto la forma en la que se puede hacer, pero muchas veces lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, trazamos, por ejemplo, esta zona así, ¿no? Y claro, en esta gráfica de una hora no está mal, porque podemos ver que podemos encontrar patrones bastante claros. Pero nosotros, si nos vamos a una gráfica de un minuto, esta zona tiene 52 puntos, entonces no va a ser muy clara, no vamos a saber dónde entrar, porque si justo hay poca volatilidad, esa ¿cómo se llama? Esa zona puede ser tranquilamente toda una tendencia. Entonces, ¿qué es promediar? Bueno, sencillo. Acá está bastante fácil. Lo que hacemos es tratar de ser lo más preciso posible con las zonas, como en este caso, y como en este caso. Muchas veces nos va a pasar, a ver si encuentro un ejemplo, a ver si encuentro algún ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos esta zona hacia acá, ¿no? Claramente, como les digo, en esta gráfica de cómo se llama, de una hora, tiene sentido cómo está trazado esto, pero si pasamos a una gráfica de un minuto, es una zona muy amplia. Entonces, ¿qué sería promediar en este caso? Ya que me quedan estos máximos y estos mínimos muy separados. Sencillo, marcamos lo que hizo el precio por última vez en la zona, es lo más relevante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta zona marcada que, como les digo, así está bien marcada para esta gráfica. Pero si nosotros pasamos a un minuto, a mí lo que me interesa es qué hizo el precio por última vez en esta zona. Y en esta zona podemos ver que el precio vino, testeó, volvió a testear, volvió a testear, volvió a testear y se disparó. Entonces,
si el precio respetó tantas veces, imagínate en esta gráfica de 1 hora lo que fue en 1 minuto, esta zona, sencillamente lo que yo tengo que hacer es tomar esto como punto de relevancia, ¿no? Ahora, estamos en una gráfica de 1 minuto. El precio, qué sé yo, por ejemplo, empieza a caer, me rompe esta zona y la testea. Obviamente, voy a ser práctico en esto y esta zona la voy a marcar. Ahora, ¿es parte de la misma zona que estábamos hablando? Sí, es parte de la misma zona, pero en una gráfica de 1 minuto se fragmentó en 2 partes. Ahora, en esta zona, obviamente puede ser que haya mucho ruido, pero en algún momento o va a determinar su salida al alza o va a determinar su salida a la baja en base a este punto o a este punto que termina siendo parte de la misma zona de interés, ¿no? Pero esto se trata de promediar, de hacerlo más práctico posible para que sea fácil leer qué hago acá, porque si yo marco toda esta zona y voy a una gráfica de 1 minuto, nunca voy a saber dónde entrar o dónde salir. Así que esto es promediar. Sin ir más lejos, ya tenemos nuestras zonas marcadas, definidas en gráficas de 1 hora. Vamos a pasar a 15 minutos, donde ya vamos a encontrar las últimas zonas de relevancia para poder esperar algún movimiento y demás. Por ejemplo, acá tenemos estos mínimos que son mínimos de sesión europea y asiática, si no estoy equivocado. Tenemos este mínimo de acá. Ahora yo las considero a estas zonas en 15 minutos zonas que son relevantes como obstáculos, no creo que definan el movimiento o la continuidad de una tendencia o el cambio de dicha tendencia y demás. Vamos a acomodar un poquito esto. Sí creo que, a ver, ¿qué sería un obstáculo? Por ejemplo, el precio llegó a esta zona dorada, no puede romper, decide caer y puede ser un punto donde el precio decida rebotar para hacer un retroceso y luego testear, o puede ser un punto donde rompe, testee y vuelve a caer y algo así. Son simplemente obstáculos. ¿Se puede participar acá? Sí, depende de la operativa de cada uno. Obviamente no podemos esperar que haya una misma reacción en este punto y en este punto. Por ejemplo, fíjense en esto. Imagínense que ustedes hubiesen agarrado todo este movimiento y encontraban el testeo de esta zona dorada, ¿no? Bueno, si ustedes agarraban este testeo, el movimiento que tuvo la zona contra este punto fue de 71 puntos. Cuando lo tuvo acá, si bien fue de 45, en realidad el movimiento, si bien tuvo un retroceso, terminó llegando hasta acá. Cuando el precio testeó esta zona, tuvo 82 puntos. Ahora, cuando el precio, fíjense que acá ya generó un mínimo. Cuando el precio vino a testear ese mínimo, ¿no? Genera el mínimo, rebota y vuelve a testearlo. El movimiento fue de 35, o sea, la reacción del precio no fue la misma. Entonces, a la hora de hacer un análisis premercado, uno tiene que identificar la diferencia de las relevancias de las distintas zonas. No todas las zonas se mueven igual. Después me vas a decir, che, Nico, pero mirá, yo acá tengo otra zona. Bueno, primeramente estamos en una gráfica de 15 minutos. ¿Puede ser relevante? Sí, ponele que sí. Fíjate que lo que queda entre este mínimo y esta zona de máximo son 8 puntos con 75. Entonces, acá tenés que tomar una decisión, porque uno no puede estar marcando todas las zonas que ve. Yo, por ejemplo, borraría esta zona y me quedo con la zona dorada. Obviamente, si el precio está cayendo, por ejemplo, y testea, voy a tener cierto cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que sea un obstáculo. Entonces, tal vez si el precio rompe y testea, esperaría a que se rompa esta zona o no, o prácticamente no participaría porque me genera dudas, porque la realidad es que uno no tiene que estar operando todo el tiempo porque sí. Entonces, tratando ya de cerrar este tema, así se hace un análisis premercado, ¿no?
o por lo menos como yo lo hago. Entrando en una gráfica de 4 horas, identificando qué está pasando con el activo en sí, qué es lo que está pasando acá claramente, canal alcista hace muchísimo tiempo, es más, a ver el Nasdaq, bueno yo ahora lo tengo con 500 días, no me va más para atrás, hace desde el, si no estoy equivocado, desde el 2008 que no para de subir, pero bueno, entonces ahora, listo, tengo el contexto general del activo. ¿Qué está pasando en este momento o en la última etapa o en el último ciclo? Bueno, estamos en un ciclo alcista de nuevo, o sea, si bien el mercado está alcista hace muchos años, por ejemplo, este fue un ciclo bajista, ¿no? Y ahora está en un ciclo alcista, sencillamente eso, no es mucho más complicado que eso. ¿Cómo está formando? Y bueno, está teniendo un rally bastante importante al alza, va generando sus mínimos, pero constantemente, o sea, sus mínimos o retrocesos, está subiendo constantemente. Esto es lo que estoy analizando. Entonces, ya de por sí, por el precio estar al alza hace muchísimos años, en este ciclo alcista, de por sí, cada vez que el precio se encuentre, por ejemplo, con una... Por ejemplo, en este caso está haciendo máximos todo el tiempo, entonces se van generando zonas de resistencia, por así decir, constantemente. Pero si el precio en este momento cae contra esta zona y tengo mayores probabilidades de que suba a que baje. Ahora, si baja, se encuentra con esta zona, tengo mayores probabilidades de que suba a que baje. Ahora, si baja, en este punto acá hay una confluencia entre la línea de tendencia del canal interno o de la cuña interna contra esta zona, es una confluencia, tengo mayores probabilidades de que suba que baje. ¿Por qué? Porque el mercado está alcista, simplemente por eso. No significa que va a subir siempre, es una probabilidad en base al análisis que estamos haciendo. Listo, perfecto. Nos fuimos a 60, trazamos nuestras zonas doradas, nos fuimos a 60 minutos, las promediamos, vemos que el movimiento es claro, o sea, el precio rompe zona, testea, y en este caso podemos esperar lo mismo. Simplemente porque es la conducta que tiene, y en 15 minutos identificamos zonas que son relevantes, obviamente como obstáculos, más no zonas que vayan a definir lo que el precio pueda llegar a ser, digamos, si va a seguir subiendo o va a seguir cayendo. Simplemente creo que es un obstáculo o una zona en la que el precio puede reaccionar y nada más. Esto es un análisis premercado. Pasamos a gráfica de 1 minuto. Y acá simplemente veremos si es necesario ajustar zonas. Por ejemplo, acá vemos que la zona la podemos ajustar un poquito. Tenemos zonas micros que el precio claramente puede respetar, ¿no? En este contexto, pero volvemos a lo mismo. No va a ser lo mismo la reacción en este precio, en esta zona, que en esta zona. Ni en esta zona que en esta zona que la marcamos en 15 minutos, ni en esta zona que la marcamos en 4 horas. Claramente podemos ver cómo el precio cayó acá, se genera un módulo de giro y el precio se disparó al alza. Teniendo todas estas cosas en cuenta, después cada uno tendrá su forma de operar, sus parámetros de entrada y demás. Pero así creo que se hace mucho más fácil porque tenemos en cuenta, por ejemplo, les doy un simple ejemplo y ya con esto termino. El precio va generando nuevos máximos y resulta que el precio acá rompe y testea. Estamos en gráfica de 1 minuto. ¿Entrarían en largos acá? Por más que el precio les deje un patrón de vela, por ejemplo, confirmando entrada, o si utilizan volumen y demás, sabiendo que el precio ha respetado esta línea. ¿Qué pasa? Si bien el mercado está frente a esta zona que tiene más probabilidades de que suba a que baje, hay una gran probabilidad de que rechace esta zona y que el precio pueda caer para luego hacer esto, ¿no? Simplemente es una reacción que puede sacar, tal vez teníamos el stop loss acá, tal vez que simplemente nos saque. Esto es un análisis premercado. Saber estas cosas antes de participar es fundamental para saber cuándo entrar, cuándo tengo mayores probabilidades de mejor y cuándo no. Así que sin más, terminamos este video, espero que te sea de utilidad. Te animo a que te suscribas a este canal para apoyarlo, obviamente, para que siga subiendo contenido, que participes en la caja de comentarios si querés agregar algo, si querés preguntarme algo, y te voy a dejar en la descripción el link de mi canal de Telegram y de Instagram para que puedas sumarte y no perderte ninguno de los beneficios que voy dando de manera gratuita. Así que nos vemos en un próximo video.